el conocimiento de la palabra del Señor. Ok. También tenemos de Cuenca algunos. Ahí le veo a Salomé. Le veo a algún. Está Sofía. Sí, está Sofía. Muy bien, bienvenidos entonces. Bienvenidos. Y vamos a comenzar esta sesión. Buenas Bien. noches, hermano de colores. Angelito, ¿nos ayudas entonces con la oración inicial? A ver, buenas noches, hermanos, bienvenidos a una clase más con el encuentro con el Señor. Y para no alargarnos, vamos a pedir que nos envíe su Santo Espíritu para comenzar esta clase a la vez. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear la cosa recta según este tu Espíritu y gozar para siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Padre nuestro que Jesucristo estás en nuestro el Señor. Amén. Padre Amén, nuestro que amén. estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de lo mal. Amén. Esta reunión vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Para evitar no la interferencia, ¿no? Solo en los micrófonos, ¿no? Así es. Bien. Bueno, la sesión de hoy vamos a terminar con el último libro de la palabra del Señor. Vamos a terminar, o si no, quizás Angelito. Sí, si no, Angelito, para que pongas, no sé si puedas poner, silenciar todos los micrófonos. Sí, ya Angelito, estoy poniendo. tú que tienes el control. Ya. Y después yo lo activo acá. Listo. Ok, listo. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver el último libro de la palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras, el Apocalipsis. A ver, es el siguiente, ¿no? El plan es el siguiente. Vamos a hacer hoy día una primera sesión de Apocalipsis. La próxima semana, como también me toca a mí dar el tema del catecismo, haré la primera sesión, o sea, la primera mitad de la sesión de la próxima semana. Terminamos lo del Apocalipsis y en la última media hora hacemos el tema de la introducción al nuevo catecismo de la iglesia. Es decir, el día de hoy vamos a ver como que la parte teórica de esto del Apocalipsis, que se han dado, cómo tenemos... ¿Por qué hablamos, no?
Giovanni Pérez, el que está dando la charla. Hola. Giovanni. Doménica. No sé qué hicimos a Giovanni. Hola. No, no se escucha nada, hermano. Sí, búscalo ahí. Un momentito, por favor. Que no vemos, Doménica, ven, ayúdame. Doménica, ven. Sofía, ven acá. Estoy buscando a Giovanni. Giovanni Pérez. A ver. Hola. Hola. Ya te invito, ya. No puedo admitir, que necesito admitir a algunas personas, por lo menos, Sofía. ¿Encontraste a Giovanni? ¿Algo pasó? Sí. Ahí te ¿Qué estoy pasó, escuchando. Angelito? A mí se me fue el Ya. internet, perdón. Ya, ok, ya, muy bien, entonces, Angelito, ya, ok, muy bien, se le fue el internet, Angelito. Ya estamos, ok. Por favor, pongan un ok en el chat. A ver, por favor, pongan un ok en el chat. ¿Dónde están los datos? Ya, listo. Para admitir, ¿dónde están? A ver si me escuchan, me ponen un ok en el chat. Ahí en el chat, del Zoom, ¿no? Pongan un ok. ¿Listo? Ok. Bien, todos están entonces conectados. Suele pasar, ¿no? Suele pasar a veces con los... Sí, se me fue el internet. Con esto de las tecnologías, ¿no? Suele pasar. Suele pasar. Ok, entonces, continuamos, Angelito. Sí. Continuamos, ¿no? Sí. Ya, Te escucho, listo. habla. Ok, bien. Ya, listo. Ok, entonces les decía que vamos a tener la primera sesión sobre el libro del Apocalipsis el día de hoy y la terminamos la próxima sesión, la próxima semana, que también me toca a mí dar el tema, ¿no? Sí, pues me toca a mí. Bien. Ok, entonces decíamos que hoy vamos a aprender o a repasar conceptos, ciertos términos que hemos escuchado del Apocalipsis, los principios, por favor, que hay que aplicarlos para la recta interpretación
Y la próxima semana ya nos metemos como que en los textos ya, ¿no? Para leer. O sea, ya la próxima semana ya nos vamos a preguntar y qué significa ese signo y cómo hay que interpretar eso, porque eso lo vemos el día de hoy. Y además, les voy a dejar un archivo. Les voy a dejar un archivo. Ya mismo se los coloco aquí en el chat. Y ese archivo, después les explico para qué es. Bien. Ok, entonces, Angelito, tú sigues admitiendo al personal, ¿no? Sí. Porque me están llegando algunos mensajes acá que no pueden ingresar. Ok, listo. Bien, antes que nada, cuando usted coge el libro del Apocalipsis, en primer lugar, ¿pudieron leer el capítulo que dijimos la semana pasada, que será el capítulo 1? Bueno, espero que lo hayan leído, espero que aunque sea lo hayan revisado un poco ahí, ¿no? Sí, ¿No? El capítulo 1 del Apocalipsis. Bien. Antes de mostrarles ahí unas láminas, es bueno recordar lo que dice el catecismo cuando se va a interpretar un texto, ¿no? Cojo pues el catecismo de la iglesia, ¿no? Eso de este catecismo que vamos a hablar. Uy, se le va el internet a mi pan. ¿Vas a comer, Pablo? Sí. ¿Y Andrea? Ok, entonces, ahí sí ya. Ok. Dice el numeral 110 del catecismo, ¿no? Respecto cuando uno va a leer cualquier libro de la palabra del Señor. Dice el numeral 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, la manera de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Esto es lo que nos dice el numeral 110 del catecismo. Aquí la palabra clave es género literario. No nos olvidemos de esa palabrita que ya sí nos han enseñado en el catecismo o en los cursos bíblicos. Los géneros literarios pues son las diversas maneras con que los autores escriben. Sabemos que hay géneros literarios, hay libros tipo poesía, por ejemplo, el Cantar de los Cantares. Por ejemplo, hay libros tipo históricos que narran hechos. Hay libros como el Job, que son novelas o cuentos que no necesariamente son realidad, pero que encierran. El Evangelio es un género literario porque cuenta sobre la buena nueva de Cristo. Y dentro de todos estos géneros literarios hay el apocalíptico. Ya nos explicaron en los libros proféticos que los profetas, ¿no?, usaban el género profético, oráculos, es decir, manera de expresar una idea. Y Dios, que respeta cada una de las culturas, respeta también las maneras de expresarse de cada uno de los escritores. Eso ya nos explicaron en el Antiguo Testamento. Entonces, nos dice el catecismo que hay que tener en cuenta todas estas características cuando vamos a interpretar un texto. No se diga el Apocalipsis, ¿ah? Porque el Apocalipsis es un libro muy leído, pero muy mal interpretado. Eso lo vamos a ver ya mismo. Muy mal interpretado. Y eso ha causado mucha confusión en nuestros hermanos. Incluso a lo largo de la historia han habido hasta rupturas por la interpretación del Apocalipsis. Hola. Sí. ¿Cómo está, doña Leli? Muy bien. Ok. Seguimos entonces. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación. Hay otro principio de la recta interpretación. Oiga, pero yo le digo que por gusto ¿no? se salió de ahí de la penitenciaría para que la vayan a dejar allá a la boca del lobo, le digo, a la entrada de la 8, señora Leli. 3 vueltas Angelito. nos dimos. Giovanni, lo que pasa es que Angelito no está. Angelito, por favor, disculpa un ratito. Alicita, un ratito el micrófono, mires el micrófono, por favor. Ya, Giovanni, continúe. Ya, ok, gracias, muy bien. Gracias, Nancy.
Bien, entonces decíamos que otro principio que nos da el catecismo antes de abordar un libro es el siguiente. Pero dada que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación. Ojo, la recta interpretación. La Escritura ha de ser interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. Así nos dice este numeral, ¿no? La Escritura ha de ser interpretada con el mismo espíritu que fue escrita. Es decir, tenemos que nosotros pedir al Espíritu Santo que nos ayude también a interpretar las Sagradas Escrituras. Y a veces uno ve cómo, por ejemplo, y el Apocalipsis, que cualquier persona se pone a leer y lo interpreta, géneros literarios, independientemente si conoce o no de los principios de la iglesia, simplemente lee y lo interpreta y cree que a lo mejor lo interpreta bien. Miren ustedes que en los primeros siglos de la iglesia, siglo I, siglo II, los que interpretaban la palabra de Dios eran los santos padres. Y por eso que santos padres, no los padres de la iglesia que le llamamos, ¿no? Acuérdense que los padres de la iglesia fueron los sucesores directos de los apóstoles. Por ejemplo, está San Ireneo, está San Clemente, ¿no? San Clemente, o tenemos a San Ignacio. Esos padres de la iglesia que eran los que interpretaban las Sagradas Escrituras eran personas santas. Y por esa santidad, ellos dieron las primeras grandes enseñanzas de la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, con esto, voy a compartir pantalla para comenzar a explicar de mejor manera este libro del Apocalipsis, ¿no? Vaya poniendo alguna duda, alguna observación, por favor, en el chat, ¿no? Y al final contestamos. Bien. El libro del Apocalipsis. Formación bíblica para crucillistas. Y también para no crucillistas, ¿por qué no? Bien, ¿cómo vamos a dar esta sesión? Ok, tenemos presentación general del libro, interpretación del Apocalipsis y estructura y simbología del libro. Eso es lo que vamos a intentar ver el día de hoy. Y la próxima semana, la mitad de la sesión de la próxima semana, veremos también un poquito sobre la simbología del libro, pero ya aplicándolo a textos, ¿no? Aplicándolo a textos ya propios del Apocalipsis. Hago una pregunta. ¿Qué pasó ese año? 587. ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué pasó este año? 587 antes de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Lo pueden escribir, por favor, en el chat? Escríbanlo en el chat, por favor. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó? ¿Por qué este año es importante no olvidar este año, no? ¿Se acuerdan qué pasó este año? Veamos el chat. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. A ver, ¿no haya contestado qué pasó ese año? ¿No? Bueno, quizás ya nos hemos olvidado, no lo pasó ese año. Bien, no importa. Ok. A ver, este año es muy importante. ¿Por qué? Porque en este año fue cuando el rey Nabucodonosor
¿no? El pueblo es exiliado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de David, hablábamos del rey Salomón? Entonces llegó un momento en que por los pecados del rey Salomón y por los pecados de otros reyes malos que tuvo Israel, a partir de David, porque David fue el primer rey, bueno, Saúl fue el primer rey de Israel, luego vino David, luego vino Salomón. Entonces, después vinieron una serie de reyes, pero que se hicieron paganos. Entonces el pueblo de Israel se apartó de los mandamientos de Dios. Y llegó el año 587 antes de Cristo, y el rey de Babilonia los exilió, ¿no? Los deportó. Es decir, los israelitas fueron expulsados de su tierra. Eso es lo que se llama el fin del primer templo. Se destruyó el primer templo, ese templo de Jerusalén, como ustedes ven aquí, que lo había, ¿no? Este templo, ¿no? Este templo que lo había construido Salomón, ¿no? Salomón construyó este templo, ¿no? Eso ya lo vimos en las clases, ¿no? No se olviden ustedes, Salomón, el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén. Ya lo había construido muchos años atrás, muchísimos años atrás, pero fue destruido. Este templo fue destruido y este rey Nabucodonosor exilió, no a todos, porque en Israel solo se quedaron los más pobres, pero la gran mayoría de los israelitas fueron deportados a Babilonia y prácticamente este templo fue arrasado, ¿no? Fue una época muy dura para Israel, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto. Bien, entonces ahí fue entonces, el fin del primer templo. Y la otra fecha que hay que recordarla siempre es esta: 70 DC, 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en esa fecha? En el 70 después de Cristo, una vez que el templo fue reconstruido, porque sabemos que el pueblo fue deportado, pero también en la época de Esdras y Nehemías, el pueblo regresó, no todos, pero el pueblo regresó a Israel. Los romanos, que después también fue un imperio que los dominó, ¿no? Les reconstruyó el templo. ¿No? O sea, los romanos empezaron un poquito bien con los israelitas, sí los respetaron, no los deportaron, pero a medida que iban los emperadores, ¿no? Iban cambiando de emperador, el imperio romano se hizo muy fuerte, muy duro. Y llegó un momento en que ya ese templo que Herodes lo había reconstruido para los judíos también fue destruido. También fue destruido porque querían obligar a que los cristianos, porque hablo del año 70, ¿no? Ya Cristo ya había muerto, resucitado. Querían estos emperadores que se les rinda culto, ¿no? Como dioses. Entonces, eso no lo aceptaron ni los judíos ni los cristianos, ¿no? Miren ustedes que desde el año 31 antes de Cristo, todos esos emperadores que estuvieron, ¿no? Que estuvieron dominando Palestina, ¿no? Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano. ¿Quién les quemó? ¿Quién ordenó que se quemara el templo de Jerusalén? El segundo fue Vespasiano, ¿no? Este de aquí es Vespasiano, ¿no? Este fue el que ordenó años 70 que se quemara ese templo. Es lo que entonces el proceso que se conoce como fin del segundo templo. Desde ahí ya no habrá más templo de Jerusalén, sino ya después de los siglos, pero por lo menos los judíos se quedaron ya sin templo. Fue en ese momento cuando ya los judíos solamente se comenzaron a reunir en la sinagoga. Entonces, no olvidemos todos estos detalles, porque lo vamos siempre a ir como que recordando a medida que vayamos avanzando. Bien, entonces 70, la gran guerra judía, los romanos vencieron a los judíos y quemaron el templo otra vez y fin del segundo templo. Ok, muy bien. Entonces, como habíamos dicho, vamos a presentar el libro del Apocalipsis, una presentación general. Bien, Apocalipsis. Destrucción total. Procede del griego apocalipsis, que significa revelación, destrucción, descubrimiento, desvelamiento. Miren ustedes, queridos hermanos, de que el Apocalipsis no significa en sí fin de los tiempos, no significa destrucción, no significa siniestro, no, es revelación. Dios quiere revelar, Dios quiere descubrir, desvelar algo.
Más por ahí va el Apocalipsis, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos ciertas ideas que los hermanos separados y también los medios han influenciado. Ya vamos a ver más de cerca esto. Más adelante. Bien, entonces el Apocalipsis, lo que se revela se descubre que es el secreto de lo que está sucediendo aquí en el mundo y su destino final. Una de las grandes preguntas que quiere contestar el Apocalipsis es: ¿quién domina este mundo o los poderes malos? ¿Quién está detrás de todos los acontecimientos que vemos en este mundo? Eso es lo que quiere descubrir o quiere responder el Apocalipsis. Como todo libro, y siguiendo las enseñanzas del catecismo, el género literario utilizado por el Apocalipsis se llama apocalíptica, que es muy parecido a la profecía. La apocalíptica es muy parecido a la profecía. Por eso se dice que en el libro hay dos tipos de libros apocalípticos: el de Daniel en el Antiguo Testamento y el de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Y miren ustedes, como le decía la semana pasada, el libro de Daniel fue uno de los últimos profetas que escribió, y prácticamente escribió más o menos unos 160 años antes de Cristo. O sea, prácticamente acabando el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Por eso es que en las Biblias católicas ustedes verán que en su gran mayoría los libros proféticos están antes de los evangelios. O sea, comienzan desde el Génesis, ¿no?, el Antiguo Testamento, y termina con los proféticos. Y ahí ya comienza el Nuevo. Entonces, el libro de Daniel, que es un libro profético apocalíptico, termina el Antiguo Testamento. Y asimismo, el Nuevo Testamento, que empieza con los evangelios, luego vienen los hechos, luego vienen las cartas de Pedro y las cartas de Juan, termina con el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos ahí como un hilo conductor, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento terminan con libros proféticos apocalípticos. Eso se ve que así lo ha establecido pues el Señor, de esa manera, ¿no? Bien. Veamos un poquito de lo que vimos la vez pasada que nos explicaba Sonia sobre el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque para entender el Apocalipsis es no digamos necesario, pero sí es muy bueno que nosotros hayamos leído algo del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis coge mucha simbología, mucho lenguaje de este libro de Daniel. Es decir, no pensemos que el Apocalipsis es un libro como que aparte, que usa un lenguaje ahí medio oscuro. No. Leyendo el Apocalipsis vemos que hay mucha terminología que ya se encontraba en Daniel, ¿no? Daniel es: Dios es mi juez, ¿no? Texto clave de la apocalíptica judía. Último libro de la Biblia hebrea que lo incluye entre los escritos. La Biblia católica lo incluye entre los profetas. Miren ustedes aquí la Biblia hebrea. Cuando yo digo Biblia hebrea, vamos a subrayar esto. Biblia hebrea. O sea, aquí tenemos la Biblia hebrea y tenemos, por otro lado, tenemos la Biblia católica. Ok. Cuando digo Biblia hebrea, me estoy refiriendo a la Biblia de los judíos, o sea, Antiguo Testamento. Biblia hebrea, cuando usted escuche, lea Biblia hebrea, es el Antiguo Testamento, porque sabemos que los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, ¿no? En cambio, la Biblia católica ya sabemos que tiene sus 73 libros, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Entonces, el libro de Daniel en la Biblia hebrea está en los escritos, no está entre los profetas. Cosa curiosa, ¿no? En cambio, en la Biblia católica, el libro de Daniel se aparece en los libros proféticos, ¿no? Se aparece en los libros proféticos. Entonces, ellos clasifican, los israelitas, los judíos clasifican los libros de manera distinta. Para ellos lo más importante son los 5 primeros libros que nos explicaba Nancy, la Torá, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, los números. Eso es para los judíos son los 5 principales libros y los más importantes. Sin embargo, para los cristianos, sobre todo los cristianos de las primeras comunidades, los libros que más importantes eran los profetas. Por eso que los evangelios están llenos de citas proféticas. Bien. Continuemos.
Bien, este es más o menos la estructura. Esta es la estructura del libro de Daniel. Para el que lo quiera leer, pues ahí puede poner ahí, copiarlo. Así está. Y ustedes ven que hay, como usa el género profético y también el apocalíptico, hay sueños, hay las visiones que son típicos, ¿no?, en estos géneros literarios. Sobre todo en el Apocalipsis veremos que las visiones, la visión que tuvo Juan es una de las partes centrales de este libro. Ahora, hay aquí, en la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento de los judíos, ellos solamente tienen hasta el capítulo 12. Hasta aquí además tienen la Biblia hebrea. En cambio, nuestra Biblia católica sí tiene hasta el capítulo 14. ¿Por qué? ¿Y por qué es que la Biblia hebrea, que es la misma que usan los protestantes en el Antiguo Testamento? Ustedes saben que los protestantes, o sea, la Biblia evangélica, la Biblia de los Testigos de Jehová, en el Antiguo Testamento tiene menos números que la Biblia católica en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué esa diferencia? Porque los judíos solamente aceptan los libros que se escribieron originalmente en hebreo. Ese es el idioma sagrado de ellos. En cambio, cuando el pueblo fue exiliado, ojo, 587 a.C., el pueblo fue deportado por el rey Nabucodonosor y se los llevó a Babilonia y los expulsó de la tierra. Cuando el pueblo fue exiliado, pasó cerca de más de 50 años exiliado y muchos aprendieron a hablar el griego. Entonces, estando en esas tierras paganas, muchas adiciones, mucha revelación se escribió originalmente en griego. Entonces, habían ya judíos que no sabían el hebreo y escribieron en griego. Pero los judíos no aceptaron esas adiciones ni esos libros que fueron escritos originalmente en griego. Pero la iglesia sí los ha aceptado como palabra de Dios. Entonces, por eso que en nuestras Biblias católicas sí tenemos los 14 capítulos del libro de Daniel. En cambio, en la Biblia evangélica o la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento solo tienen hasta el capítulo 12. Entonces, esto les digo para que cuando ustedes comparen, no digan cómo así uno tiene menos y cómo así uno tiene más. Fue por esto, ¿no? Porque el capítulo 13 y 14 originalmente fueron escritos en griego y no en hebreo, como así fueron los primeros 12 capítulos. Eso no olvidar. Y ahí viene también el fenómeno que hay otros libros, ¿no?, que los judíos llaman apócrifos. Todos los libros que originalmente fueron escritos en griego para los judíos son apócrifos. Bien. Sigamos esto. Miren, esto, a ver, esto, profeta, este es el libro de los profetas. Ya, esto es muy importante. Miren, cuando uno ubica el libro del Apocalipsis, ¿no? Ustedes se pueden imaginar como que fuese un sector, ¿no? La Biblia son varios libros, ¿no es cierto? Son varios libros. Entonces, ¿dónde colocaríamos el Apocalipsis? Pues dentro de los libros, ¿no?, proféticos, pero que tienen un poquito de inclinación a la apocalíptica. Entonces, el Apocalipsis es un libro que está relacionado con el Antiguo Testamento. El principal es Daniel, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? El principal libro es Daniel, ¿no? Principal libro apocalíptico. Pero hay también ciertos pasajes apocalípticos en otros profetas, ¿no?, como Isaías, Ezequiel, Zacarías, que también ya comienzan a usar un lenguaje apocalíptico. Entonces, de todos esos libros el Apocalipsis bebe. Entonces, no conocer estos libros se nos hace o se nos haría más dificultoso poder interpretar de mejor manera el Apocalipsis. Entonces, un consejo y recordemos lo que nos dijo Sonia en los libros proféticos. Los libros proféticos son fundamentales para entender no solamente el Antiguo Testamento, sino también para poder entender de manera más profunda el Evangelio, porque las enseñanzas de Jesucristo tuvieron mucho de carácter profético, y el Apocalipsis no es ninguna excepción. Entonces, el Apocalipsis no es un libro aparte, es un libro que está enraizado en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Es muy importante recordar esto para la correcta interpretación de este libro. Ok, libro entonces, listo.
Bien, entonces, el libro del Apocalipsis es uno de los libros más leídos, como decíamos, y menos comprendido por los cristianos. Sí se lo lee, pero más quizás por curiosidad, porque me han dicho que habla de las cosas últimas del fin del mundo, pero muchas interpretaciones no son las correctas. El libro del Apocalipsis tiene una herencia profética, por supuesto, porque se basa en muchos libros del Antiguo Testamento, así es. Entonces, el lenguaje profético es precursor del lenguaje apocalíptico. Es otra de las verdades que podemos también decir, ¿no? Para entender el lenguaje apocalíptico, tengo que entender un poco el lenguaje profético. Si no me pierdo. Si no me pierdo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ahí que queda plasmada esa idea que hemos visto. Bien, diferencias entre lo que es la profecía y lo que es la apocalíptica. Yo quiero resaltar esta de aquí, que me parece muy importante. Yo quiero resaltar esta de aquí. Esto. Mire que la profecía habla y luego escribe, ¿no? Los profetas hablaban, animaban al pueblo, también sentenciaban y denunciaban los pecados del pueblo y luego escribían, quizás ellos o algunos de sus discípulos. Pero la apocalíptica no se predica, la apocalíptica siempre se escribió. Daniel no predicó, Daniel escribió. El apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, no predicó, solo escribió, porque así le dijo Jesucristo cuando se encontró, cuando estuvo en éxtasis, y le dice Cristo, escribe. Es el único versículo en el cual Jesucristo manda a escribir. Jesucristo nunca mandó a escribir a ninguno de sus apóstoles, solo a Juan le dice, escribe lo que ves. Entonces, eso es una característica de la apocalíptica y que se diferencia de la profecía. La apocalíptica no se predica, se escribe y luego se le interpreta, ¿no? Esto también es importante acá, los destinatarios. Los profetas hablaban a los pecadores, oye, conviértete, deja esa vida, no seas desgraciado. Acuérdate que eres bautizado, acuérdate que fuiste salvado por el Señor. Acuérdense que los sacó de Egipto, los liberó, les entregó una tierra. Eso es típico de un profeta. Pero en cambio, la apocalíptica no se dirige a los pecadores, se dirige más bien ya a los elegidos, a los que ya son fieles. Si ustedes leyeron el capítulo 1, si ustedes leyeron, Juan recibe la orden de Cristo de que se dirija a las iglesias, a las comunidades cristianas que estaban en Asia, porque Juan estaba ahí en Patmos, lo tenían detenido, preso, ¿no? Estaba ahí Domiciano, lo tenía preso porque no quería adorar al príncipe, ¿no? Al emperador romano. Bien, esto es muy importante, la diferencia entre la profecía y la apocalíptica. Muy bien. Interesante esto, ¿no? Bien, entonces el género del apocalipsis y la apocalíptica. Miren que este género, vamos a ver cuando ya se lea el libro, que está lleno de visiones, es decir, de Jesucristo, Hijo de Hombre, visiones del trono divino. Vamos a ver eso del Cordero degollado, vamos a leer los sellos, las trompetas, la mujer y el dragón, las bestias, Babilonia, la Jerusalén celestial. Esas visiones que Juan ve, tienen que ser interpretadas y para eso justamente es que estamos aquí porque queremos conocer cómo se deben de interpretar estas visiones y el Apocalipsis pues está lleno de todas estas características. Bueno, aparte de estas visiones hay también oráculos, himnos, cartas, aclamaciones litúrgicas, es decir, también tiene mucho de profético también el libro del Apocalipsis. Es apocalíptico pero también es profético este libro. Incluso hasta el mismo libro se dice el que se considera profético más que apocalíptico. Bien, esto lo podemos seguir. Bien, entonces, esto es importante, las características del Apocalipsis. Primero, un libro para tiempo de crisis. 22 capítulos tiene el Apocalipsis. Un libro para tiempo de crisis. En ese entonces las comunidades cristianas, las 7 iglesias, estaban pasando por la persecución. No podían ejercer libre su fe.
eran perseguidos, época del Imperio Romano, que tenías que adorar al emperador porque se creían dioses. Y si no, ¿qué te esperaba? Los leones. ¿Qué te esperaba? La cruz. Otra característica de este libro del Apocalipsis es que es un libro profético apocalíptico. Tiene mucho de profético, pero principalmente de apocalíptico. Es un libro que procura transmitir esperanza. Ojo, esperanza, no miedo. El Apocalipsis no transmite miedo, transmite esperanza, transmite esa fe que algo mejor viene. Es un libro centrado en Jesucristo. Esto es muy importante. Es un libro centrado en Jesucristo y fuertemente simbólico, que es característica del género apocalíptico, ¿no? Centrado en Jesucristo, fuertemente simbólico al Antiguo Testamento, ya lo hemos visto, depende de Daniel y de algunos libros proféticos, de ahí él ha usado muchas visiones y mucho lenguaje simbólico. Y tiene un carácter litúrgico. Esto también es muy importante resaltar, que este libro, a ver, si los que leyeron el capítulo 1, ustedes saben que en qué día se le presentó Jesús a Juan. Así empieza, ¿no? ¿Qué día era? ¿Se acuerdan? ¿Qué día era? Pónganlo en el chat, el que se acuerde. ¿Qué día era? ¿Cuándo? Correcto, entonces sería bueno ponerlo aquí, ¿no? Correcto, ¿no? Fue el día del Señor, era domingo. El domingo fue cuando Juan recibe la revelación de Jesucristo y le dice, escribe lo que ves. Fue domingo. Entonces, este libro es como una gran misa, ¿no? Es el día del Señor y ese día Jesús se le revela a Juan allá en la isla de Patmos, donde él estaba encarcelado. Por eso es que este libro tiene un carácter litúrgico. Entonces, eso no lo olvidemos, porque la próxima semana, cuando ya leamos capítulos, vamos a ver esta dimensión muy importante del Apocalipsis. Bien. Ok. Este libro empieza con un prólogo. El Apocalipsis 1, del 1 al 8, vemos un prólogo, título Saludo litúrgico a Juan a las 7 iglesias que representan la Iglesia Universal. Miren ustedes que es un libro dirigido a la iglesia. Es un libro dirigido a las iglesias que Juan había fundado allá en esas comunidades. San Pablo también había andado ahí, pero nosotros, por ejemplo, vemos que allá en Éfeso, ¿no? En Pérgamo, fueron tierra de evangelización del apóstol San Pablo, y después Juan también estuvo por ahí fundando sus comunidades. Entonces se dirigen estas cartas a estas 7 iglesias, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí esta iglesia Taitara, ¿no? Que en el Apocalipsis 2, 18-29, tenía problemas, ¿no? Era una iglesia que convive en medio de doctrinas que llevan a la inmoralidad e idolatría. Es decir, estas cartas, las 7 cartas que Jesús le dice a Juan que escriba, era para animar a estas iglesias que estaban en peligro de perder la fe, unas más que otras. Así empieza el Apocalipsis. El primer capítulo hasta el capítulo 3 se habla de esas cartas que envía Juan a las 7 iglesias, que el 7 sabemos que es un número que representa plenitud. Es el símbolo de la Iglesia Universal, ¿no? Símbolo de la Iglesia Universal. Por ejemplo, vean ustedes aquí la número 7, la iglesia de la Odisea. Una iglesia llamada a la conversión por su tibieza y mediocridad. Tenían problemas de tibieza esas comunidades. Miren ustedes, ¿no? Tienen esos problemas. Y son problemas que seguimos, ¿no? Actualmente teniendo los cristianos. Mediocridad, no queremos a veces, nos debilitamos, nos enfriamos en la fe. Todos esos problemas que ustedes ven aquí en estas 7 iglesias también los tenemos actualmente nosotros. Y el apóstol Juan, que se siente hermano de estas iglesias, les escribe estas cartas. ¡Qué alegría!, ¿no? Saber que llega una carta escrita prácticamente por el mismo Jesucristo, ¿no? Qué emoción debió haber sido para esas comunidades. Por eso que el Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de esperanza, alegría, de paz. Que venga una carta escrita por el mismo Jesucristo a través de su apóstol Juan. ¡Qué maravilla! Y no solamente que
estas comunidades, estas iglesias estaban pasando estos problemas, sino que también el Señor también les promete, ¿no? Por ejemplo, a la misma iglesia acá de la Odisea, por ejemplo, veo aquí, leo la última, ¿no? Mire lo que le promete, ¿ah? Al vencedor lo haré sentarse en mi trono junto a mí, igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. O sea, no solamente les exhortaba a que cambien su actitud, sino que también les prometía, ¿no? Por ejemplo, a la iglesia de Sardes, mire lo que le promete Cristo. Al vencedor el vencedor se vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué hermoso. Entonces, las cartas llevaban promesas justamente para mantener la esperanza y la fe de estas iglesias. Entonces, ustedes van viendo, ¿no? Van viendo ya cómo el Apocalipsis se nos va abriendo y ahí ya tenemos que ir borrando todas esas falsas actitudes o creencias que teníamos sobre este libro. Sigamos. Otra cosa que es muy importante es de que el Apocalipsis también tiene bienaventuranzas. También las tiene, y son 7 bienaventuranzas. Y si usted lee todo el libro, se va a encontrar con esas 7 bienaventuranzas. Veamos unas 2 o 3. Veamos unas 2 o 3 para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, aquí vamos a subrayar esta bienaventuranza, ¿no? Dice, feliz el que lea, miren ustedes, feliz, capítulo 1, versículo 3, feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y observen lo escrito, porque el tiempo está cerca. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y observen lo escrito en ella, porque el tiempo se acerca. Eso es una bienaventuranza, ¿no? Una felicidad, ese es un dichoso, ¿no? Dichoso el que lea, el que escuche estas palabras, ¿no? Dichoso. Veamos otra más para tener aquí también, ¿no? Miren. Felices, vean ustedes, felices los que en adelante mueran fieles al Señor. Felices el que muera fiel al Señor, el que no se desvíe del camino. Entonces, todas estas bienaventuranzas las encontramos en este maravilloso libro, que da esperanza, que da consuelo. Veamos aquí el Apocalipsis 16, ¿no? Dice el versículo 15, atención, dice, atención que llego como ladrón, dice, dichoso el que vela y guarda sus vestidos, así no tendrá que pasear desnudo enseñando sus vergüenzas, dice, dichoso. Aquí está hablando del que está atento a la segunda venida del Señor. Dichoso el que vela y guarda sus vestidos, no el que está entretenido en las cosas del mundo. Entonces, como ustedes ven, estas bienaventuranzas están desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 nos encontraremos con estas bienaventuranzas, ¿no? Del Apocalipsis. Bien, entonces ahí tienen más igual esta diapositiva, pues estará disponible para cada uno de ustedes, ¿no? Con las citas bíblicas para que ustedes las revisen, vean en sus propias Biblias y las mediten. Ok, bien, entonces, ¿qué nos hacemos con eso? A ver, aquí hago un paréntesis. La pregunta que yo hago ahora, ¿qué tiene que ver esta enseñanza del Apocalipsis con lo que el cine y las nuevas tecnologías de comunicación, las nuevas plataformas digitales de streaming nos hacen creer o nos hacen ver? Díganme, hermano, de repente ponga algún comentario ahí en el chat para leerlo después. Cuidado con esto. No digo que sea malo que usted vea una película. Yo he visto de repente una serie, me gusta. The Walking Dead, de repente. Alguna película que tenga que ver con aspectos apocalípticos. Pero tenemos que tener sentido crítico. No podemos nosotros pensar de que lo que está ahí, que está basado en la Biblia. Porque muchas veces así nos hacen creer, ¿no? Que lo que está ahí está basado en la Biblia. Eso no es verdad, queridos hermanos. Que la Biblia, que el Apocalipsis tiene ciertos capítulos donde se habla del dragón, donde se habla de plagas, es verdad.
pero eso no es transmitir temor, ¿qué pasará? Todo va a ser destrucción. Entonces, no nos dejemos llevar por estos más para ver televisión online, ¿no? En alta definición y con un contenido apocalíptico. Entonces, imaginen ustedes que aquí casi todas las plataformas que uno conoce, una de las principales cosas que tienen en sus series o en películas son de contenido apocalíptico, porque nos atrae ese tema, nos atrae. Y los que actúan en esas películas o los que dirigen esas películas se ganan una millonada de dólares de dinero, ¿no? Pero, sin embargo, pocos se dan cuenta de que nada tiene que ver eso con la Biblia. Solamente es pura sensación, sensación y sensación. Entonces, hay que tener cuidado con esto, queridos hermanos cursillistas. Y si algún hijo de uno, algún nieto de uno ve una película de esas, pues bueno, después de la película, por favor, poderle orientar, que no creer que lo que ha visto, así está en la Biblia. Y eso no es verdad, queridos hermanos. Bien, vale la pena aclarar estos puntos, ¿no? Bien, otra cosa que tenemos que también tener mucho cuidado es en la interpretación equivocada de algunos números apocalípticos. El 666 que aparece en el Apocalipsis 13:18 o en el Apocalipsis 7:4, los 144,000 que se van a salvar, doctrina de los testigos de Jehová. Cuidado, ojo. Y muchas veces hemos escuchado que este número a veces nos dicen que es el Papa, que es el del Vaticano, y lo toman como que el pie de la letra. Y vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver que este 666 es lo que le llaman número gemátrico. Quizás no han escuchado, pero eso lo vamos a ver, ¿no? El 666 es, aquí lo voy a poner, es un número gemátrico. Así le llaman, gemátrico. Ya les voy a explicar más adelantito qué es eso de número gemátrico. El 666 es el número gemátrico. Entonces, ese número encierra un nombre, no en sí un título, ni no, encierra un nombre muy específico. ¿Por qué? Porque el Juan escribió pues para la gente de su tiempo. Y en el tiempo de Juan, que estaba preso, imperaba pues Roma. Entonces, ese número implica, es un nombre que ya lo veremos, ¿no? Ahora, igual también con esto de los 144,000, hay que también tener mucho cuidado con esto. 144,000. ¿A quién no le han tocado la puerta en la casa testigos de Jehová y le han dicho que solamente son 144,000 los que se van a salvar y le leen Apocalipsis 7:4? Le leen Apocalipsis 7:4. Ah, sí, y uno como que lo dejan con la duda de que solamente van a salvar número de aquí. No es que implica exactamente 144,000, ¿no? Ya vamos a ver más adelante el significado. Este no es un número gemátrico, pero tiene un significado aritmético, ¿no? No es un número que hay que tomarlo al pie de la letra. Y ojo, no podemos nosotros coger un texto oscuro para fundamentar una doctrina. Y esto es típico de los hermanos separados. Como la gente no sabe interpretar estos signos del Apocalipsis, se los leen y los confunden. Los confunden. ¿Por qué? Porque basan sus doctrinas en textos oscuros. Y el principio que leímos al comienzo, la Biblia es una unidad, la Biblia no se puede contradecir, la Biblia hay que interpretarla a la luz del Espíritu Santo. ¿Y por qué en lugar de leerme ese texto que solamente se van a salvar 144,000, yo le decía una vez a un testigo de Jehová, ¿por qué no me lee el Evangelio en donde dice de que la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve? Eso debe leerme, ¿no? Cuando uno tiene duda en un texto oscuro, busque un texto más claro. Es decir, un texto más claro tiene que iluminar un texto más oscuro. Pero los testigos de Jehová hacen al revés. Un texto oscuro quieren iluminar el texto más claro.
Entonces ahí viene la confusión. Entonces cuidado con esto, queridos hermanos. Y esto es el día a día. Entonces, bueno, esperemos que ya con esto quede claro, ¿no? Quede claro que la mala interpretación de estos números ha hecho que mucha gente dude de su fe y se vayan justamente a estas sectas. Bien. Ok, entonces, ¿alguna consulta, por favor? Póngalo. Bueno, nos queda todavía 10 minutos porque ahí perdimos un poquito de tiempo. Bien. Interpretaciones del Apocalipsis, entonces. Sabemos que, miren, este cuadrito es una historia. Mire, este libro ha sido interpretado durante estos 2000 años y ha habido, nunca se lo ha interpretado de igual manera, ¿no? El texto, este libro del Apocalipsis. Por lo general, han prevalecido estas interpretaciones de aquí, perdón, han prevalecido estas interpretaciones de aquí. Ok. La futurista, esta futurista de Francisco Rivera, y también, y la preterista. Estas son las dos como que han prevalecido a lo largo de la historia. La futurista son las visiones que apuntan a los sucesos finales de la historia o de los últimos tiempos. Es decir, que el Apocalipsis es un libro que se escribió para los últimos tiempos. Así por lo general percibimos. Pero ahí viene una duda ahí. ¿Por qué la iglesia a veces no ha aceptado así 100% de que el Apocalipsis es un libro futurista? Porque entonces no le hubiera servido a nadie. Pues entonces solamente le sirviera a los que van a vivir los últimos tiempos. Entonces no le hubiera servido pues a esas 7 iglesias que Juan les iba a escribir. Si fuera futurista, si solamente hablara de los últimos tiempos. Pero también ha habido también la interpretación preterista, que es del pasado, es decir, que las visiones que tenemos ahí en el Apocalipsis se refieren a hechos contemporáneos al autor. Que sí es verdad de que Juan habla y se dirige a sus 7 iglesias, pero también, pero no se limita al tiempo presente, sino que también se ve que tiene una inclinación hacia el futuro. Entonces hay que tener un poquito ese equilibrio entre el ser futurista, es decir, que el Apocalipsis habla nomás del fin del mundo, del fin de los tiempos, y el preterista, es decir, que el Apocalipsis fue escrito para aquellos tiempos y que ya no aplica. O sea, tenemos que llegar a ese equilibrio, ¿no? También actualmente se tiene también la interpretación pascual, ¿no? Que las visiones aluden a lo ocurrido con la muerte y resurrección de Jesucristo. Ustedes vieron en una lámina arriba de que el Apocalipsis es un libro fuertemente centrado en Cristo, fuertemente cristológico. Entonces, ya a partir del año 1980, muchos autores católicos cristianos están interpretando el Apocalipsis desde la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Desde ahí tenemos que nosotros entender el Apocalipsis. Por eso es que este libro está lleno de visiones del Cordero degollado, está sentado a la derecha de Dios Padre. Es decir, que usan varios títulos de Jesús que nos pueden confundir, pero que se está refiriendo realmente es a Jesús, todo lo que ocurrió y los efectos de esa muerte y resurrección de Jesús. Ok, entonces la próxima semana cuando ya veamos los libros, ya comenzamos a leer un poco, vamos a aplicar justamente esto, lo que les acabo de decir, y ya quedará un poquito más claro. Bien. Ok. Veamos, ya, es importante, antes de que usted lea el Apocalipsis, que establecer cierta estructura. Muchos dicen que el Apocalipsis no tiene estructura, que se lo debe de leer, que Juan simplemente escribió del capítulo 1 al capítulo 22. Entonces no se encuentra una estructura. Otros autores, que es la gran mayoría, dicen que sí hay una estructura, sí hay una trama, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, sí hay, ¿no? Por lo general, vamos a ver acá, por lo general, la estructura básica del Apocalipsis es la que está ahí, la que nos recomienda, sobre todo para los que estamos iniciando en los cursos bíblicos. ¿No? Esa estructura, que hay un prólogo, ¿no? Aquí hay un prólogo, ¿no? Hay un prólogo y llega hasta el final, ¿no? Llega hasta el final. Entonces hay un prólogo y un epílogo, o parte final, ¿no? Como toda obra.
Y lo otro pues está pues aquí, ¿no? Lo otro está aquí, donde se divide pues el diálogo de Jesús con su iglesia. Aquí están los, ¿no? Que comienzan en el capítulo 1. Luego viene diálogo de Jesús y su iglesia con el mundo, que comienza en el capítulo 4. Entonces aquí va el trono, el libro y el cordero, los 7 sellos, las 7 trompetas, el desarrollo de la historia, los 3 signos de la batalla del bien contra el mal, el juicio o la aniquilación del mal. Una estructura básica que sigue una trama, ¿no? Sigue una trama para leer el Apocalipsis, ¿no? Lo pueden coger, pero lo que más aconsejan los entendidos en esto es no seguir digamos, esta estructura, sino que aconsejan dos, sobre todo dos que son los que más lo suelen leer, pero ya eso ya depende pues de la facilidad de cada uno, ¿no? La estructura centenaria, es decir, de 7, ¿no? Entonces, comienzan con las 7 cartas a las iglesias, Apocalipsis el 1 al 3, luego vienen los 7 sellos, Apocalipsis 4 al 7, es decir, dividen en 7, por eso que se llama estructura sectenaria, ¿no? Los 7 signos del cielo, las 7 copas de la ira divina, así va, ¿no? Tanto desde el capítulo 1, ¿no? Como hemos visto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Entonces, usted va avanzando en función de los 7, así usted va leyendo, las 7 copas, las 7 voces celestes, las 7 visiones del fin. Muchos leen así el Apocalipsis, siguiendo esa estructura, ¿no? Esa es la primera. Y la otra que se recomienda, y es la que sigo yo, es la siguiente estructura es la que sigo yo porque me parece que es más pedagógica, no sé. Ya depende de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Si siguen la sencilla o siguen la sectenaria o siguen lo que se llama a continuación la lineal, ¿no? La estructura lineal o dramática, ¿no? Esta estructura, ya aquí está, les voy a... Aquí, esta estructura que se llama la estructura lineal o dramática tiene un prólogo, comienza Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3. Ese es el prólogo, que algunos ya lo han leído, ¿no? El Apocalipsis 1. Luego vienen las visiones en Patmos. Patmos es el sitio donde está preso Juan, donde recibe la revelación y donde se le aparece Jesús, el Cordero degollado. Entonces, ahí Juan recibe la revelación, ¿no es cierto? Luego vienen las visiones en el cielo. Apocalipsis del capítulo 4 al 22. No se confundan que capítulo 4, versículo 22, porque aquí está la raya. Apocalipsis desde el capítulo 4 al 22 son las visiones en el cielo, todo lo que Jesús le enseñó a Juan. Y finalmente el epílogo, parte final, Apocalipsis 22, 16, 21. Pero aquí hay algo interesante. En el primer versículo, déjame irme a la de atrás. Aquí hay algo, en el capítulo 1, lo voy a subrayar. En el capítulo 1, Jesús le dice a Juan, escribe lo que viste, lo de ahora y lo que sucederá después. Entonces, ahí es como que hay 3 secciones del libro. Escribe lo que has visto, lo que es decir, lo de ahora y lo que va a suceder. Eso hay que tenerlo en cuenta también en esta estructura, porque así le mandó que escriba Jesús a Juan. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que va a suceder, ¿no? Apocalipsis 1:19. Entonces, en función de eso, entonces ya podemos tener nuestra estructura lineal que yo les aconsejo. Esa es la estructura lineal que yo les aconsejo a ustedes. Entonces, aquí está, ¿no? El prólogo, visiones en Patmos, visiones en el cielo y epílogo. Pero aquí, en las visiones en Patmos, lo dividimos en 2. Lo que has visto, el Apocalipsis 1, y lo que es, o sea, lo de ahora, Apocalipsis 2:3. En las visiones del cielo, que es del capítulo 4:22, es lo que va a suceder. Aquí está, lo que has visto, no lo que estábamos justamente diciendo, lo que has visto, lo que es y lo que va a suceder. Entonces, en estas 3 secciones están divididos como que en 2 partes. Juicio a Israel, desde el capítulo 4 al capítulo 11, y juicio a las naciones. Apocalipsis del 12 al 22. Y finalmente el epílogo o parte final, ¿no? La parte final, que es donde termina el libro, la parte final. Esta estructura
me parece que, por lo menos a mí es la que me gusta leer cuando yo he leído el Apocalipsis, y me ha ido muy bien en ir entendiendo de mejor manera este libro. Entonces, ahí les dejo entonces 3 estructuras. Si usted va a leer el libro, si usted se va a meter en este libro, para que no lea perdido o perdida. Entonces, lo voy leyendo bajo una estructura. Bien, finalmente nos toca ver entonces, ya en aras del tiempo, la simbología del Apocalipsis. La simbología, en este momento yo les voy a dar, a ver, voy a dejar de compartir y les voy a archivo para que ustedes lo lean en casa. A ver, un ratito. Un ratito. Ok, vamos a ver. Se llama la simbología. Quiero que revisen esta simbología para la próxima semana, por favor. Lo revisen. Tiene poquitas páginas, no unas 5 o 6 páginas nomás, pero ahí está el significado, ahí está. Simbología del Apocalipsis. Por favor, descárguenlo en su celular, en su computador. Ahí se los dejo para que lo descarguen, ¿no? Y ya les explico un poquito, porque, por favor, la próxima semana es importante que entendamos bien esto y ese archivito que lo revisen para ya poder leer ya algunos capítulos del Apocalipsis. Es importante, porque si no, entonces se me va como que a perder y no va a entender algunas cosas ahí del texto. Muy brevemente, a ver, simbología del Apocalipsis, ¿no? Muy brevemente explico, ¿no? Usted, en ese archivito, usted va a encontrar todos los símbolos que se encuentran en el libro. Hay símbolos de la naturaleza, símbolos arquitectónicos, ahí está el concepto, ahí están los símbolos antropomórficos, hay símbolos teriomórficos, símbolos cromáticos, los famosos símbolos aritméticos y los recursos del Antiguo Testamento. Entonces, esto es lo que está contenido en ese archivo que les acabo de subir. Quiero, por ejemplo, rápidamente, el cielo. Aquí les puedo poner, ¿no? Como para tener una idea. Por ejemplo, el cielo, ¿no? Morada de Dios, lugar desde donde Dios gobierna, ¿no? El arco iris. ¿Qué significa el arco iris? En el Apocalipsis, aquí están las citas bíblicas, la misericordia divina que cuelga entre el cielo y la tierra. El trueno, ¿no? El trueno, la voz de Dios hablando de manera solemne. Entonces, todo esto son, o sea, el símbolo y el significado que se le ha dado ya por los especialistas que ya conocen mucho más de esto, ¿no? Para poder hacer una recta interpretación, ¿no? Veamos, por ejemplo, el trono. Veamos el trono, imagen fundamental del Apocalipsis. Simboliza la soberanía y la realeza divina. Desde allí Dios dirige todo el curso de los acontecimientos. ¿Qué más podemos ver? Voy a ver esto de los números finalmente, porque ahí es donde por lo general más hay confusión. Aquí, de los números. Aquí está, no están los números, está el significado y las citas bíblicas, para que usted lo pueda revisar en su casita con más calma. Por ejemplo, el número 1 es unicidad, el 1 simboliza el ámbito divino. El número 3 representa la idea de totalidad, ya que 3 son las dimensiones del tiempo, presente, pasado y futuro, ¿sí? El número 5 significa algunos, unos cuantos. El famoso número 7, ¿no? El 3 y el 4 pueden combinarse con 3 más 4, dando el 7. Es el número preferido del Apocalipsis, ya que aparece 54 veces e indica perfección. El número 7 indica perfección. Vemos también acá otros numeritos más. Por ejemplo, el número 12. ¿Qué significa el número 12? Aparece 23 veces y es otra de las cifras preferidas del Apocalipsis. Surge de combinar 3 y 4, ¿no? Y significa
significa los elegidos, los designados. Ese es el número 12. El número 1000 indica en cambio multitud. Una gran cantidad, es la cifra más famosa del Apocalipsis. Juan describe la aparición de un reino, dice que durará 1000 años. Y aquí también se equivocan los milenaristas, que creen que cuando venga Cristo solamente su reino durará 1000 años. ¿Y después qué? No, 1000 significa, es una cifra inmensa, una gran cantidad. Se está hablando de que el reino de Cristo no tendrá fin. Y finalmente, aquí les pongo, a ver, pongamos esto, el famoso número 144.000. Y yo les dije que esto no es lo que a veces los testigos de Jehová enseñan, ¿no? Este número resulta de una combinación de 12, los elegidos del pueblo judío, ¿no? 12 eran las 12 tribus, ahí está hablando de las 12 tribus de Israel, ¿no? Las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, ese número 12, si usted lo multiplica por los 12 elegidos del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, y lo multiplica por 1000, que es la totalidad, le da los 144.000, ¿no? Entonces, si usted multiplica esto, le da los 144.000. Entonces, ¿qué significa? Que los elegidos son una muchedumbre. Entonces, ese número 144.000 es un símbolo que implica muchísimos, multitudes, no solamente 144.000. Entonces, ahí viene. Entonces, todo eso usted lo podrá ver y creo que nos falta una más que tenía que explicarles. Ah, ya. Y finalmente, esto del número 666, ¿no? 666. Esto, los entendidos esto le llaman la gematría. ¿Y qué es la gematría? La gematría es una característica de las lenguas hebrea y griega. Miren, ustedes saben que en español nosotros escribimos 1, 2, 3 y las letras ABC. Nosotros diferenciamos letras de números. En cambio, en el hebreo antiguo y en el griego antiguo se empleaban las mismas letras para escribir números. Es decir, para un griego, escribir 1 era como escribir A, escribir 2 era como escribir B, y así, ¿no? Escribir 3 era como escribir C. Es decir, ellos no tenían ellos no diferenciaban si era A o 1, dependía del contexto. Entonces, el 666, que es el número de la bestia, entonces el Apocalipsis indica que se trata de una cifra de un hombre. Este hombre es el emperador romano Nerón César. ¿Se acuerdan cuando vimos ahí la lista de los emperadores? Entonces, el Nerón César, escrito en griego, con sus iniciales, entonces, como tienen valores, entonces la N valía 50, la R valía 200. Ojo que está escrito en griego, pero no. No, Nerón César en griego es N, R, W, N, Q más S más R, pero y además que ellos las vocales las abreviaban. Entonces, sumando 50 más 200 más todos estos números, llegamos al número 666. Es decir, que lo que está hablando, ese número es del Nerón César, es de un número. Es lo que se llama número gemátrico. Número gemátrico. Ahora, en la Biblia hay algunos ejemplos de números gemátricos. Ustedes, por ejemplo, David, acuérdense ustedes de David, pues. Ejemplo, si yo escribo aquí, ¿no? Yo tenía entendido que David, David, ya da, ¿no? Así es en griego, ¿no? En griego. Entonces, este tenía el valor de 3, por lo general, 3 puntos vale la D. Este vale 7 puntos. Y este vale 3 puntos, pero no vale la D. Y si ustedes suman, da 14, ¿no? 14. Entonces, David, su valor gemátrico es 14. Por eso es que Mateo habla de 14 generaciones. Acuérdense Mateo capítulo 1, cuando él hace un recorrido de las generaciones. Entonces dice, 14 son las generaciones desde Abraham hasta David. 14 son las generaciones de David hasta Jesús y así, 14 son las generaciones. ¿Por qué? Porque no está hablando de 14 con un número como lo entendemos nosotros, sino que está hablando de una manera gemátrica. Entonces, algunos escritores usan esta característica de los lenguajes hebreos y griegos, hablan en forma gemátrica. ¿Y por qué David? Porque sabemos que David fue la figura de Jesús, por eso Jesús, hijo de David.
Entonces San Mateo así dividió las generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones y 14 generaciones. Entonces de aquí viene este número 14. Bien, eso es todo. Dejo de compartir. Y bueno, hermanos, un poquito pesado, pero creo yo que vale la pena porque de una u otra manera, así nosotros tenemos más claro cómo leer este libro del Apocalipsis, ¿no? Ahí en el archivo que le subí, ahí está ya pues todo lo que hemos visto, sobre todo de la simbología, ahí está bien explicadito, léalo, vaya con la cita bíblica y ya va a ver cómo usted va a ir ya asumiendo, le va a ir cogiendo, ya va entendiendo cómo es que ese lenguaje apocalíptico pudo fomentar la fe, el ánimo de todas estas comunidades cristianas, a las cuales Juan se dirigió, ¿no? En las 7 cartas. Bien, hasta aquí lo que les puedo compartir, y la próxima semana, como les decía, en la primera media hora nos dedicamos solo a leer unos capítulos, los más importantes. Ya comenzamos a leer ya los textos, y por favor les pido, ¿no? Encarecidamente que revisen lo que hemos visto el día de hoy, porque va a ser para ustedes muy provechosos. Bien, ¿hay alguna? Dice acá, no llegó el archivo, lo puede enviar por favor, ya lo tengo aquí. Igual, lo puedo, el archivo, no sé, no se subió, bueno, lo tengo subido, espérenme un segundito. Sí, ya está subido el archivo, está subido, quizás algunos. De todas maneras, si ustedes me lo solicitan, lo puedo subir al chat también, lo puedo subir al chat del movimiento. Usted me indica, por favor, el archivo del Apocalipsis, se lo subo al chat del movimiento, ¿no? Bueno, dice aquí, entren y, bueno, aquí tienen que sacar nuevas producciones, pero no todo se basa en sucesos que realmente podrían suceder. Así es, ¿no? No todo se basa, no es la forma alegórica. Ya la próxima semana vamos, ya cuando comencemos a leer ya los textos del Apocalipsis, ya comenzamos a aplicar todo esto que hemos visto, ya comenzamos a aplicar, y ahí van a salir algunas interpretaciones sobre si estamos o no en los últimos tiempos, si es que todas estas simbologías, estos números, cómo se los aplica en los tiempos de hoy. Pero tengamos en mente esto. El Apocalipsis es un libro esperanzador, no es un libro de miedo, no es un libro de temor, no es un libro de películas, de sensaciones. Eso déjenlos a los cineastas, eso déjenlos a los que ganan harta plata engañando a la gente. Nosotros leemos el texto tal cual el Espíritu Santo le reveló al apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Bien, hermanos, si no hay algún comentario, algo que acotar, o si algún hermano quisiera dar algún tipo de anuncio, pues le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Soy Norma Alfonso, la rectora del cursillo número 37 de Compromiso. Está dedicado a los presidentes de los grupos. Por favor, estamos esperando algunas inscripciones, algunos que se han llamado y nos han dicho que les esperemos hasta esta semana. Así que los que ya puedan hacer su depósito a la cuenta de nuestro hermano presidente, Moisés Romero. Ya la cuenta yo creo que ya la he puesto en otras ocasiones y ya la he de poner nuevamente en el chat. Muchas gracias, hermanos, de colores. Una pregunta, Normita. ¿Dónde es el cursillo? ¿Y cuándo? Del 11 al 12. Al 13, perdón. Del 11 al 13 de junio. Y es en San Francisco Javier. Es presencial. Ya, eso es importante saberlo, porque a veces sí, ok, es presencial. ¿Y cuántas personas? 23. Ok. Ya vamos listo. a poner la publicidad también ahí, pero esto ya se lo ha sociabilizado, ya saben los hermanos. O sea, es algo que ya se ha estado diciendo. Ok, muy bien. Gracias, hermano. Listo. Hermano, buenas noches. Bueno, el anuncio para mañana, 8 de la noche, tenemos la evangelización. Los invito a todos para que ya mañana les voy a mandar el link a todos los hermanos. Están invitados para que a las 8 de la noche se conecten. De colores, hermanos. Hasta mañana. Colores. Nos vemos, 8 de la noche.
Un hermano me pidió que por favor envíe, lo ponga en el chat, el archivo, ya está en el chat del movimiento. Sé que también lo puede, los que no pueden descargarlo por aquí, ya está en el chat el archivo que les acabo de, que lo subí aquí en el chat del Zoom. Ya está en el chat del MSC. Sí, ¿algún otro hermano más que por favor nos quiera dar algún mensaje, alguna noticia? Muy bien. Entonces, Giovanni, sí, Moisés, sí. Ajá. Sí, hay algunas hermanas que no han ido a retirar los premios. Solamente hoy día retiraron 2 premios hoy día. Ya mismo envío la foto de las personas que retiraron premios. Así que los premios están en mi local para que puedan ir a retirar. Ya, muy importante lo que nos dice. Sí, sí, por favor, ¿no? Yo ya envié la lista de los hermanos, por favor, traten de acercarse, porque si no, ya esos premios ya los dejamos a los hermanos que se están ganando, ¿no? Bueno, hoy día, parece que hoy día nadie ganó premios, porque hicimos algunas preguntas y no contestaron, ¿no? Parece que hoy día hoy día no hubo premios, ¿no? Porque hice 1 o 2 preguntas, pero son acumulados, no hubo premios. Giovanni. Claro, pero veo que hoy día nadie ha acumulado, ¿no? Bueno, pero no acumule mucho tiempo, porque después eso. Bueno, sí, recordar que por favor están ahí ya los obsequios, por favor acérquese allá pues a Aguirre, entre Rumichaca y la otra es Rumichaca y... Es Clemente Ballén. Perdón, Clemente Ballén. Y García Vilés. García Vilés, correcto, es Clemente Ballén, sí, correcto. Clemente Ballén entre Rumichaca y García Vilés, ahí a la joyería de nuestro querido hermano Moisés. Ahí están todos los obsequios que ustedes se han ganado pues, por sus participaciones. Espero que la próxima semana puedan tener una mejor participación y se puedan seguir ganando esos bonitos calendarios, ahí unos libros sorpresa, las cruces de bronce que Max nos explicaba la vez pasada, pues ahí están disponibles. Bien, si no hay más comentarios, que nadie más está alzando la mano, una vez más, les agradezco y nos retiramos con una oración a nuestra querida Madre Santísima. Le damos gracias por esta sesión. Esperamos vernos aquí la próxima semana. Les felicito por ese ánimo, por ese esfuerzo que ustedes hacen de conocer más las Sagradas Escrituras, para que sean el centro de su vida cursillista, sean el centro de su familia y puedan también pues ser la guía en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan convulsos y confusos que vivimos. Le doy también gracias a mi Madre Santísima por ser un instrumento más en este inmenso, pero inmenso campo que es la evangelización y de pertenecer a este maravilloso movimiento de cursillos de cristiandad. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De colores, hermanos cursillistas. De colores. De colores. De colores, hermanos, buenas noches. De colores, hermano. De colores. Ok. Entonces, dejo de compartir. De colores, hermanito. Sí. Chao.
Hola. colores. Colores. Chao. Chao, chao. Norma de colores, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Me alegra que así sea. Hola.